Bienvenidos a la materia de exégesis bíblica. En esta materia vas a encontrar 5 lecciones. En la primera lección o sesión tendremos la definición de exégesis, materiales que deberás usar para este estudio, los pasos y una lectura inicial. En la lección número 2, la crítica textual y la traducción. En la 3, ubicación histórica y literaria. En la lección 4, crítica literaria de géneros y formas y de la tradición. En la 5, crítica de la redacción, estructuras manifiestas y otros análisis. Al final hay un anexo también que va a servir para el mismo estudio. Te has de preguntar, bueno, todas estas palabras son un poco confusas, pero a medida que vayas introduciéndote en cada una de las lecciones te vamos a ir explicando qué significa cada parte del estudio, para que no sea tan difícil. De cualquier manera, mira, lo que se trata es de que tú veas el texto bíblico como algo que ha estado oculto por mucho tiempo y que a partir del estudio lo vas a sacar hacia el exterior. Entonces, esto tiene que ver con la definición griega de la palabra exégesis. La encontramos de hecho en Juan capítulo 1 verso 18, donde dice que Cristo dio a conocer al Padre, pero la palabra original significa Cristo explicó al Padre. Entonces la exégesis bíblica es la explicación del texto bíblico. No se trata de la hermenéutica. La hermenéutica ya es la interpretación de ese estudio que obtuvimos del texto bíblico a nuestro tiempo. ¿Cómo lo entendemos hoy en nuestro tiempo? Pero esa es otra cosa que no vamos a ver hoy, porque tendrá que entenderse la hermenéutica en función, pues ya de lo que viste en la materia de homilética, de las necesidades de la iglesia, cómo funciona ahora para nosotros en el tiempo presente el mensaje antiguo, el mensaje que se dio a las personas de la antigüedad, cómo es que hay mucha enseñanza en ese mensaje en nuestro tiempo, de tal manera que sigue vigente. Así pues, te doy la más cordial bienvenida a esta materia y espero que la disfrutes. En la página 2 de esta materia de exégesis bíblica encontrarás el formato de trabajo para esta materia solamente. Podrás hacer anotaciones en 11 puntos que están marcados aquí, pero como dice al final de la hoja, también puedes anotar al reverso o hacerte de hojas blancas o de otras copias de esta misma hoja para poder hacer los ejercicios. Bien, da vuelta a la siguiente página, la número 3. Aquí comenzaremos con la sesión número 1, donde tendremos los siguientes temas, subtemas: exégesis bíblica, materiales de estudio, pasos de estudio y una lectura detenida de la Biblia. Así que vamos a comenzar con la primera parte, definición y materiales de estudio. Lee con detenimiento lo que ahí se dice, lo que ahí se te indica. En la definición de la exégesis bíblica ya abordamos un poco al inicio de la introducción de esta materia. En resumen, te puedo comentar que exégesis bíblica es la acción que tú vas a hacer a través del estudio metodológico del texto bíblico para poder obtener lo que está oculto atrás del texto y mostrarlo a la luz, explicarlo en términos meramente y netamente respecto a la época en que fueron mencionados, en que fueron hablados y luego posteriormente escritos. En cuanto a los materiales de estudio, te sugerimos que uses la Biblia Reina Valera, que actualmente estás usando, como la base para tu estudio. Claro que si puedes tener la Biblia del Oso, sería también bueno para comparar el origen de la Reina Valera. La Biblia de Jerusalén es importante también, que aunque es católica, es una muy buena traducción. Hazte de un buen diccionario bíblico, si está ilustrado, mejor, porque a través de él vas a poder encontrar muchas definiciones del lenguaje bíblico que encontramos en su texto. También, por supuesto, eh, si tienes acceso o busca los materiales del hebreo al español y el interlineal griego al español de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente, porque ahí vas a obtener la traducción más directa de esos idiomas al español sin haber pasado por otro tipo de versiones o traducciones. Y finalmente, mapas de estudio bíblicos, que son también muy importantes para ubicarte en el contexto específico geográfico de los hechos bíblicos.
Con estos materiales podrás realizar una especie de traducción propia o personal del texto bíblico que vamos a estudiar, el del Evangelio de Marcos. Así que prepara tus materiales y vamos a pasar a disponernos a una lectura general del texto de nuestro estudio en todas las versiones de Biblia. También puedes usar estos materiales de estudio bajándolos de internet de forma digital. Solo ahí en el buscador de Google anota Sword y tendrás este programa para poderlo descargar. Cuando lo descargues en herramientas, solo ve que lo pongas en español para que puedas manejarlo en nuestro idioma. También puedes descargarlo directamente en tu celular con la app My Sword Bible. Muy versátil, muy fácil de llevar contigo y lo puedes estudiar a cualquier momento, incluso cuando estás escuchando algún sermón o la escuela sabática. Este es el programa. Contiene más de 20 versiones de Biblia, incluyendo interlineales hebreo-español y griego-español, también varios diccionarios. Realiza la lectura de los pasos de estudio y la lectura detenida que te sugiere ahí en la segunda parte de esta sesión. Enseguida ve a tu hoja de trabajo, la página 2, de aquí de la materia de exégesis, y llena los espacios donde dice tipo de sermón, fecha y la cita Marcos 9:42 a 48 en el texto base. Te voy a dejar aquí la versión de Reina Valera, la versión de la Biblia de Jerusalén y el interlineal griego-español para que lo vayas leyendo y vayas comparando. Ahora ve a la sesión número 2 de la página 4, crítica textual y traducción. En la primera parte, que es la crítica textual, que es el análisis del texto, vas a leer detenidamente, muy detenidamente, nuestro texto de estudio de Marcos. Para ello, te voy a dejar tanto la versión Reina Valera como la versión de Jerusalén juntas, divididas con una línea roja, para que tú compares. Haz pausa aquí y lee detenidamente, porque enseguida harás el siguiente ejercicio que te va a mandar a tu hoja de trabajo. Ahora identifica las palabras que están en conflicto entre una versión y la otra, es decir, las que aparecen en una versión y en la otra no. Anótalas aparte en una hoja en blanco y compáralas, las de la Reina Valera con las de la Biblia de Jerusalén. ¿Son las mismas? Compáralas con las que te he marcado aquí. Y si son las mismas, entonces anótalas en tu hoja de trabajo, página número 2, donde está la flecha roja, y dice palabras clave. Ahí regístralas, primero anotando la palabra de la Reina Valera, seguida de un guión, y anotas la palabra que te menciona la Biblia de Jerusalén. Así tendrás más claro cuál es la diferencia entre una y otra, y podrás saber por qué hay diferencias en las traducciones. Encontramos tres palabras en conflicto: tropezar en la Reina Valera y escandalizar en la de Jerusalén, caer, Reina Valera, y pecado en la de Jerusalén, y la palabra infierno en la Reina Valera y en la de Jerusalén, Gehenna. Ahora localiza las frases en conflicto en las dos versiones, Reina Valera y la de Jerusalén. Son frases que aparecen en una y en otra no. Regístralas, anótalas. ¿Encontraste la frase única en conflicto? Aquí está. En la Reina Valera no se menciona. Ya una vez que la detectaste, regístrala por favor en tu hoja de trabajo, en la parte donde dice frases clave, que es abajo de donde ya habías hecho la primera anotación. Ahora ve a la última parte de la página 4, que es el análisis de la traducción. En esta parte tú vas a revisar lo que dice este texto y te habla prácticamente de cuidar y poner atención en la etimología, es decir, el origen de las palabras que hoy las conocemos en la Biblia. Aquí está la Biblia griego-español. Tiene números y tiene palabras tanto en griego, pero enseguida a su derecha aparece la traducción en español. Es como tú lo debes de leer. Los números significan una relación que hay para un diccionario que se llama de Strong, del griego al español. Y aquí tenemos las cuatro frases que están en conflicto. De hecho son tres, son las mismas que ya habías anotado tú al inicio. Pero repetimos la cuarta porque está aplicada en otro contexto, es decir, a la mano, o al pie, o al ojo. Mientras que la primera vez está aplicado solamente a aquellas personas que hacen tropezar a los pequeños. Como quiera que sea, tú vas a anotar estas cuatro frases. Aquí las describo con un color cada una y luego vamos a compararlas. Pero antes de compararlas, tú las tienes que pasar a una hoja en blanco para hacer el siguiente análisis.
Este análisis va a ser de ver las palabras en griego, su transliteración griega, su traducción al español, y tú enseguida vas a poner una traducción que consideres que es la mejor desde tu punto de vista según el estudio que has hecho hasta ahorita. Así queda la tabla. En la primera columna está el verso del texto bíblico, en la segunda el griego como aparece en el interlineal griego-español, en la tercera columna la transliteración del griego al español, en la cuarta cómo la traduce la Biblia griego-español, el interlineal, y la quinta columna en rojo aparece la mejor traducción que tú crees que pueda tener. Esta es la que yo considero mejor. Con respecto a la palabra Gehenna, es un derivado del hebreo Heinom, que significa Valle de Hinnom. Puedes realizar la búsqueda en internet o localizarla en mapas más profesionales o más serios, en donde vas a ubicar precisamente al sur de Jerusalén de la época de Jesús, este valle que funcionaba como un tiradero de basura, donde iban a parar también los cadáveres de los criminales. Y siempre había fuego ahí para poder quemar tanto la basura como todo lo que ahí llegaba. Puedes también ubicar actualmente la localización de este valle en este tipo de mapas. ¿Cómo quedó tu mejor traducción? Aquí te dejo la que yo pude armar. Pero obviamente esto es un ejemplo solamente con estos versículos. Tú tienes que hacer el ejercicio con todo el texto que estamos estudiando, los versos 42 al 48. Lo importante es que tengas una idea más completa del texto bíblico. Este ejercicio te está ayudando ya a comprender a qué se refiere Jesús cuando dice que es mejor cortar, por ejemplo, una mano y no que todo el cuerpo sea arrojado en la gehenna. Para encontrar el significado de gehenna, tomamos su número de Strong que tiene ahí, lo trasladamos al diccionario de Strong, griego-español, y enseguida nos da el significado. Ahí nos dice que es el valle de los hijos de Hinnom o el valle de Hinnom. Fue así como posteriormente, hace un momento, lo buscamos en internet, pero también en un diccionario bíblico lo podemos localizar. Es la forma en que podemos hacer esta investigación con cualquier otra palabra de la Biblia. Bien, da vuelta a la siguiente página, la número 3. Aquí comenzaremos con la sesión número 1, donde tendremos los siguientes temas, subtemas: exégesis bíblica, materiales de estudio, pasos de estudio y una lectura detenida de la Biblia. Así que vamos a comenzar con la primera parte, definición y materiales de estudio. Lee con detenimiento lo que ahí se dice, lo que ahí se te indica. Ahora en tu hoja de ejercicio, en el punto número 3 romano, anota ahí donde dice traducción, con una X selecciona la palabra NT, que significa Nuevo Testamento interlineal griego-español. Y ahí escribe las palabras clave que ya tomaste del estudio anterior, de tu esquema que hiciste. Déjalas registradas ahí en tu formato de trabajo y haz una anotación hasta abajo que todo esto está registrado en el reverso de tu hoja. Ve ahora a la sesión número 3 de la página 5, la ubicación histórica y literaria. Esta parte normalmente no se estudia en los métodos exegéticos o en la exégesis bíblica, pero sí la integramos y la incluimos porque es un elemento muy necesario para la comprensión y el estudio que vamos a realizar también más adelante. Así que te vas a hacer de algunas introducciones de algunos autores, puedes investigar también en internet. El objetivo es que tú te acerques más o menos al autor, quién fue el autor, a quién escribió el Evangelio, con motivo de qué, en qué lugar, y toda esta información, aunque no es precisa y no es totalmente comprobable, pues te va a ir dando una pauta más o menos de acercamiento hacia entender precisamente las razones del autor de la carta. En este caso, por ejemplo, de Marcos, entre varios autores que puedes tú consultar, te podrás dar cuenta que se afirma que es Marcos, pero en el libro en sí mismo, en el Evangelio, no se menciona quién es el autor. Esto se determina por una tradición muy antigua, de un supuesto padre de la iglesia antigua, de la iglesia tradicional, que se llamaba Papías, y que decía él, ya por el año 240 más o menos de nuestra era, que el autor era Juan Marcos. Pero en fin, lo importante es que podamos tener la información más acercada al Evangelio, en este caso de Marcos, y puedas tú tener un criterio más amplio acerca del mismo Evangelio y su contenido, así como su estructura. También en un comentario de algún autor puedes encontrar esta información, como el que tenemos en el programa eSword.
Ahí puedes leer acerca de este Evangelio y de cualquier otro libro de la Biblia. Continuando con la investigación, en un comentario, podemos observar que el Evangelio de Marcos posiblemente fue escrito en Roma, posiblemente entre los años 61 al 64 de nuestra era. Después realiza también la investigación respecto de la estructura. ¿En cuántas partes está dividido el libro de Marcos? Va a variar según el autor de los comentarios o la introducción. Investiga también quién es el destinatario del libro que estás estudiando, o en este caso del Evangelio de Marcos. Nosotros encontramos que son las iglesias de Dios a quienes va dirigido, por lo tanto es una carta del tipo universal. Realiza un mapa conceptual o una tabla donde organizas tus ideas para que las puedas vertir posteriormente al formato de la página número 2, en el número 4 romano que dice ubicación histórica y literaria. Ahí vas a poder anotar cuál es el libro, en este caso el Evangelio de Marcos, la fecha en que se escribió, el lugar en el que se escribió, el autor del libro, el destinatario, a quien le escribe, la estructura como está compuesto, es decir, en cuántas divisiones se puede dividir el libro y finalmente algunas circunstancias especiales que sean importantes para que las tomes en cuenta. Continúa en la sesión número 4, página 6, donde encontrarás los siguientes temas: crítica literaria, crítica de géneros, crítica de formas y fórmulas y crítica de la tradición. Para iniciar con la crítica literaria, te darás cuenta que al leer esta parte te explica que en las Biblias vas a encontrar temas ya marcados específicamente que se llaman perícopas. Estas perícopas son como una especie de unidades temáticas que fueron marcadas previamente. Así, por ejemplo, en nuestra lectura de Marcos, capítulo 9, versos 42 al 48, habla el título Tentaciones del pecado. Y aparentemente es una unidad temática, pero la verdad es que no. Si tú lees el texto previamente te vas a dar cuenta que el tema es completo, comenzando en el verso 2 y concluyendo en el verso 50. Entonces, tienes que tener lograr esta habilidad a base de la lectura y de leer detenidamente, un proceso que debes hacer varias veces durante el estudio. Así, cuando tomamos este tema ya completo sin hacer caso de los títulos de las perícopas, puedes registrarlo en tu hoja de trabajo y anotar tanto la lectura inicial como la lectura final. Ahora pasamos a la parte siguiente, crítica de géneros y crítica de formas y fórmulas. Este tipo de distribución literaria ya existe. De hecho, vas a poder verla en el anexo final de la página 8. Ahí hasta abajo vas a encontrar dos tablas. La tabla de la derecha corresponde precisamente con los géneros, formas y fórmulas literarios del Nuevo Testamento. Tú vas a escoger ahí entre los 7 géneros que existen y te darás cuenta que el primero es el que corresponde al tipo de evangelios. Ese es el género al que pertenece este evangelio de Marcos. Luego las formas. Vas a encontrar, de acuerdo a la lectura que ya tuviste, que tenemos dichos de advertencia, tenemos palabras apocalípticas y tenemos una imagen hiperbólica o una hipérbola o hipérbole. Esa tú la vas a poder escribir en el formato respectivo. Ahí en el punto que corresponde lo vas a anotar, esos 3 puntos. Fórmulas no aplican en esta lectura. Pasamos a la parte final de esta sesión, que es la crítica de la tradición, que no es otra cosa más que analizar el conjunto de tradiciones que existían en esa época. Esto con el fin de que tú tengas una base de conocimiento de cómo Jesús usó algunas tradiciones de su tiempo para expresar una enseñanza y hacer comparaciones importantes. Por eso en tu tabla que ya hiciste de la ubicación literaria e histórica, en la parte final vas a agregar una fila donde vas a anotar tus tradiciones que detectaste. Yo aquí te dejo 3 de las más importantes. Posteriormente las vas a poder registrar en tu hoja de trabajo para que queden
dentro del estudio que estamos realizando y te sirva como parte de todo este estudio exegético que estamos haciendo. Al final explicamos cómo te van a servir. Ahora veamos la sesión número 5, página 7, donde encontraremos 3 temas: crítica de la redacción, estructuras manifiestas y otros análisis. Crítica de la redacción. Este elemento va a analizar los textos desde el punto de vista del mismo autor, tratar de investigar qué pensaba el autor, quién era su base, en quién se basó, su fuente, en quién se basó para poder realizar el escrito. En el caso de Marcos, se dice que fue el apóstol Pedro. También se debe hacer un análisis tanto del inicio y el final o la conclusión de su escrito. Nosotros encontramos algo importante. Habla Marcos del Evangelio de Jesucristo al inicio y al final. Al final apoya con anotar que Jesús da la encomienda a los apóstoles y los empodera con habilidades o dones para que ellos puedan testificar este Evangelio. Pero también algo importante es de que se necesita hacer una descripción de la forma que este autor ve a Dios, o a Jesús en este caso, su situación histórica y si tiene alguna función con la iglesia. Ahora, en tu hoja de trabajo, en el número 9 romano, donde dice palabras o frases importantes, registra el resultado de tu investigación, anotando el inicio, lo que encontraste en el inicio del libro, en la parte central y en la parte final del mismo. También si encuentras algunas palabras o frases relevantes o que el autor repite, regístralas también en este renglón. Las estructuras manifiestas. Para poder descubrir la simetría que hay entre las narraciones referentes a una advertencia que hace Jesús, en este caso en Marcos, nos puede ayudar esta herramienta para que nosotros podamos identificar los elementos que usa de forma repetida y que dicen el mismo mensaje pero con palabras distintas. Aquí Jesús la usa ejemplificando el caso, la advertencia, con 3 miembros del cuerpo: los pies, las manos y los ojos. En el número 10 romano de tu hoja de trabajo, anota las frases que encuentras que se repiten y que tienen el mismo mensaje pero con distintas palabras. Usa para esto tu hoja de trabajo. Ahora, en tu hoja de trabajo, en el número 10 romano, registra y anota el quiasmo o los quiasmos que tú detectaste. Aquí te dejo este ejemplo de estructura manifiesta, donde en el verso 43 y 45 se repiten las mismas advertencias pero con distintas frases. En este caso usa Jesús 2 palabras diferentes. En una menciona la mano, que si es la que hace que tropiece la persona, en el verso 43, y en el verso 45 menciona el pie, que si el pie es el que provoca la caída, entonces hay que cortarlo. En otros análisis tú podrás detectar otros enfoques que están incluidos en el texto. En este caso te dejo aquí mi percepción acerca de otro enfoque que vemos en el contexto anterior a la cita principal que estamos estudiando de Marcos. Desde el verso 2 hasta el verso 41 hay 4 narraciones donde Jesús llama la atención a los discípulos por 4 acciones diferentes, culminando o terminando Jesús con la advertencia de los versos 42 al 48 a partir de esas problemáticas que vivieron los discípulos. El resultado de la investigación de otros análisis, regístralo en tu hoja de trabajo, en el punto número. El estudio de Marcos capítulo 9 versos 42 al 48 a través de la exégesis bíblica lo concluimos de esta forma. Y ahora los elementos principales de este estudio los vamos a trasladar a tu hoja de trabajo de la materia de homilética, quedando de la siguiente manera. De aquí puedes tú continuar tu asentamiento de datos en tu hoja de trabajo de homilética. Bien, hemos terminado el estudio exegético de nuestra cita principal del sermón que nos ocupa. Espero que estos elementos tú los puedas ir revisando y pausando los videos, incluso el de homilética también,
A partir de aquí puedes regresar a la materia hermenéutica donde te quedaste para desarrollar el cuerpo del sermón y luego posteriormente tu conclusión. Pero recuerda que estos elementos de estudio son solo una base, no significa que este es el todo. Tú puedes obtener mucho más elementos que te van a servir para comprender el texto y a partir de ahí hacer la interpretación. Espero que esto sea de utilidad para que tú puedas desarrollar este sermón y pueda servir también este y otros sermones y puedan servir de mucha utilidad primero para ti y después para quienes van a escuchar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Paz a ti.